No sé si notó las alabanzas en esta mañana. Tenían, por así decirlo, un factor común. En la mayoría de ellas habla de el pecado, habla de una gran aflicción, de un gran temor por haber fallado a Dios. Hemos cantado la hermosa alabanza a voz en cuello, pero también el Salmo 22, cuando el salmista puede alzar su rostro y decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el sentimiento de él. Entonces, ¿por qué la mayoría de las alabanzas tienen que ver con aflicción en esta mañana? Seguramente al haber leído el Salmo 130 podemos encontrar la respuesta. Y es que, hermanos, en ocasiones, antes de poder hablar de esperanza, necesitamos o debemos sentir el peso del abismo, el peso de la tribulación. Antes de celebrar que hay gracia en nuestras vidas, muchas veces debemos temblar ante la santidad de nuestro Dios, porque solo el que ha descendido a lo más profundo en cuanto al pecado va a clamar con sinceridad. Hermanos, hoy vamos a escuchar el clamor de un pecador que sabe que si Dios tiene misericordia, que si Dios no tiene misericordia de él, sabe que todo está perdido. Por eso el tema de esta predicación en esta mañana es clamar desde la profundidad, y para ello quiero tomar el Salmo 130, un hermoso salmo que nos va a enseñar específicamente los 3 primeros versículos. Con respecto a los otros versículos vamos a hacer un énfasis muy breve. Seguro de allí hay para sacar otras predicaciones, pero el énfasis es ver la condición del salmista en esta mañana en los primeros versículos. Vaya nuevamente al Salmo 130, por favor, junto conmigo, y quisiera que leamos juntos los 3 primeros versículos de este hermoso salmo. Dice la palabra de Dios, o dice el salmista: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Hasta aquí nomás. ¿Saben? Estos 3 versículos que hemos leído tienen un condicionante, frases o palabras que me llaman mucho la atención, que hacen hincapié en que hay un impacto que debe ser estudiado, debe ser visto, debe ser estudiado, como he dicho. En estos versículos hay frases o hay palabras que van a impactar definitivamente en nuestras vidas. No sé si a usted le pase, pero cuando escucho la palabra, cuando el salmista dice de lo profundo, el salmista habla de clamor o habla de súplica, son palabras que estremecen, palabras que hacen meditar, palabras que hacen preguntar por qué el salmista está escribiendo con tanta profundidad, con tanta especificación. Por eso he querido buscar el significado en un diccionario teológico, el significado al menos de estas 3 palabras o frases. Y mire lo que dice el diccionario con respecto a estas 3 palabras. Al hablar de lo profundo, el diccionario me dice que es una posición desesperada y de gran necesidad, a causa de la culpa del pecado que mora en mí. El salmista busca una manera que con sus propias palabras pueda definir cómo él se está sintiendo en ese momento. ¿Sí? Él busca o tiene la intención de darle a entender a usted y a mí en esta mañana de cómo se está sintiendo.
a causa de algo que va a reconocer y algo que es tan visible a causa del pecado. El salmista, o dicho de otra manera, en otras partes de la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 40, versículo 2, él va a decir: y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y creo que es notorio para todos nosotros que el salmista aquí está hablando de su pecado, de cómo se está sintiendo luego de darse cuenta que ha pecado, que ha fallado, que se ha equivocado, que ha decepcionado a Dios. En el versículo 7 del Salmo 42, él lo va a llamar un abismo, tratando de denotar la profundidad en la que él ha caído, lo más oscuro que puede haber. Manos, de lo profundo, una posición desesperada y de gran necesidad. Ahora veamos lo que significa clamor. Clamor significa una súplica intensa y apasionada a Dios. A menudo se da en momentos de gran angustia o necesidad. Súplica intensa y apasionada a Dios que se da en momentos de angustia o necesidad. ¿Saben? Clamar es una forma de orar que va más allá de un diálogo normal, de una conversación normal que usted pueda tener. Se caracteriza por una profunda emoción y a la vez una urgencia, esperando una intervención divina. Entonces veamos rápidamente qué significa súplica. Hemos visto de lo profundo, clamor, y ahora súplica. Súplica me dice que es un ruego ferviente y humilde dirigido a Dios para ser alcanzado por su gracia y salvación. Todas estas palabras tienen un denominador común. Tienen algo común. Denotan o tratan de denotar una profundidad que con palabras sencillas es difícil que el lector, en este caso nosotros, podamos entender. El salmista quiere que usted descienda hasta donde él ha descendido. Que usted quizás entienda la profundidad de su sentimiento de angustia. Y si usted se siente de alguna manera identificado por medio de este sentimiento del salmista en esta mañana, podamos actuar y podamos hacer lo que él hizo. Cuando leemos o vemos el desarrollo de estas tres palabras, hermanos, de lo profundo, súplica y clamor, podemos darnos cuenta la intensidad con la que el salmista está escribiendo. Sí, es claro que el salmista está hundido en una gran desesperación a causa de su pecado. Eso es claro. Él va a decir: de lo profundo, Señor, a ti clamo, oye mi voz, tus oídos estén atentos a la voz de mi súplica. Y va a decir con mucho más fervor: si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y es allí cuando vemos la intensidad con la que él escribe, porque se ha dado cuenta el salmista que ha pecado y que ha fallado a Dios. ¿Saben? El detalle es que cuando Dios rescata a uno de sus hijos, pone en ellos fe, y cuando hay fe, Él va a hacer entender, Dios mismo va a hacer entender la realidad en la que cae un hijo de Dios rescatado, que ha pecado. Esta realidad es que somos pecadores y que hay solo muerte para nosotros como consecuencia al pecado. Este detalle lo había entendido el salmista. Sabía que había pecado. Sabía cuán grande era su pecado. Y sabía que por sus propios méritos y su propia fuerza no podía salir de eso. Solamente necesitaba a su Dios, a su Salvador. Hermanos, Dios hace entender esta realidad por medio de aquello que nosotros llamamos también lámpara que va a alumbrar nuestras vidas. Aquello que se identifica también como un espejo en la cual podemos ver las imperfecciones. Y hablo obviamente de la palabra de Dios. Por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, nosotros podemos entender
cuán pecador somos. Solo por medio de ella podemos conocer a profundidad lo pecadores que somos y la necesidad que tenemos de recibir el perdón de Dios. Pero hay consuelo. También por medio de esta misma palabra, de esta misma lámpara o de este mismo espejo, también por medio de ella podemos entender que Dios, nuestro Dios, es mucho más grande que nuestro pecado. Esta semana alguien muy querido, una persona muy querida a mí, me dice, yo creo que yo no tengo perdón por todos los pecados que he cometido. No creo que Dios me vaya a perdonar. Y sabe, a veces no está mal sentirse así, debemos sentirnos así para entender la gravedad del pecado que hay en nosotros. Lo malo es seguir ahí, seguir en esa profundidad, seguir sabiendo solamente que somos pecadores, pero no comenzar a clamar a aquel que tiene la mano extendida para sacarnos de ese hoyo y sacarnos de esa profundidad. Al leer estos 3 versículos, hermanos, inmediatamente me pregunté, bueno, ¿cuál fue el pecado que cometió el salmista? Porque habla de pecado, sí, pero no dice específicamente fue este pecado. El Salmo 130 al menos no lo dice, quizás con mucha profundidad, pero muchos comentarios atribuyen que este salmo fue escrito luego del pecado que el salmista cometió con Betsabé. Muchos de nosotros sabemos, y quizás no es el foco de atención en esta mañana, pero es necesario decir brevemente qué pasó. El salmista pecó contra el 6º y 7º mandamiento. ¿Sí? Tomó una mujer que no era suya y de alguna manera estuvo directamente involucrado en el asesinato de esta mujer. Entonces, cuando entendemos eso, el salmista va a recapacitar por la fe que Dios ha puesto en su vida y va a decir, Señor, cuánto he pecado. Si tú mirares mi pecado, seguramente no podré mantenerme de pie. Hermanos, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Sabe? Esto no lo digo para poder decir, hoy el salmista, un hijo de Dios que ha caído en adulterio, ha caído en este tipo de cosas, sino más bien para ver nuestra realidad. Hermanos, tenemos un Dios que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si el pecado mora en nosotros, usted sabe que hay un castigo de parte de Dios. Sin embargo, Él siempre está dispuesto a extender esa mano para que usted pueda tener oportunidad si es usted un hijo de Dios. Hermanos, este salmo es un canto, es una oración de un hombre que entendió algo que muchos de nosotros o muchas personas hoy en día no comprenden. Entendió la dimensión de su pecado. Entendió que necesitaba ayuda. No por sus propias fuerzas, como he dicho anteriormente, por la fe que Dios pone en él. El salmista entendió que su pecado era grande. Entendió que solo merecía ser aborrecido por Dios. Entonces, no hablemos de pecado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, 10º mandamiento. Hablemos de que el pecado nos lleva directamente a merecer que seamos aborrecidos por Dios. El pecado. ¿Saben? El salmista va a decir, si mirares las iniquidades, nadie permanecería en pie. Vio su pecado. Estando en lo más profundo, en el hoyo más sucio, más espantoso que puede existir, él vio y le dolía tanto que buscó una salida. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿se ha sentido usted como se está sintiendo el salmista en este momento?
Siente que está en el lodo cenagoso y que no puede salir por sí mismo. Siente que ha tocado fondo. Siente que ha llegado a lo más grave que puede existir, lo más grave que puede hacer, lo más grave que puede decir o pensar. ¿Qué hace usted cuando se siente así? ¿Cuál es su reacción? Usted va a decir, bueno, yo no he pecado contra el sexto, séptimo mandamiento. Pero sabe, hay malas noticias de alguna manera. Y que estas malas noticias nos ayuden a recapacitar. Porque la Biblia nos enseña que hay pecados que merecen el aborrecimiento de parte de Dios. Si usted piensa que solamente el sexto, séptimo mandamiento, el adulterio o el sexto, séptimo mandamiento merecen el hecho de ser aborrecidos por Dios, déjeme decirle que no. El salmista entendió que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Por lo tanto, su lucha era contra el pecado que moraba en él. Él solo merecía ser aborrecido por Dios. Sabe que cuando leemos o conocemos, como dije anteriormente, la palabra es como espejo que va a identificar nuestras imperfecciones, podemos entender que Dios o que nosotros también estamos en la misma condición del salmista, mereciendo ese aborrecer de parte de Dios. Quisiera que me acompañe, por favor, al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 6. Proverbios capítulo 6, identifique por favor el versículo 16. Y sabe, estos versículos que vamos a leer, de alguna manera van a confrontar nuestras vidas. Cuando vamos a entender que aun cuando nosotros pensábamos, no es un pecado pequeñito, no merecemos tal cosa como el salmista. Mira lo que dice Proverbios. Siga la lectura con su mirada. Dice el libro de Proverbios 16 hasta el 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Hasta aquí nomás. Este texto nos va a dar 6 cosas las cuales nuestro Dios aborrece, pero su alma abomina no solo 6, sino 7. Y leamos el versículo 17 en adelante, cuáles son estas 7 cosas. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas 7 cosas merecen la abominación de su alma. Y ahora le pregunto yo, ¿no estamos en la misma condición que el salmista? El salmista sentía que estaba en lo más profundo. Y cuando nosotros entendemos que de estas 7 cosas que abomina el alma de nuestro Señor, yo creo que ni uno de nosotros puede alzar la mano y decir, yo no he pecado contra tal cosa. Somos también merecedores de estar en el lodo cenagoso a causa del pecado. Hermanos, aborrecer significa, según el diccionario teológico, odiar con rencor. Aborrecer significa un rechazo hacia el pecado y la maldad. Y abominación es, en cambio, algo que causa repugnancia moral
y se oponen directamente a la santidad de Dios. Repugnancia moral y se oponen a la santidad de Dios. ¿Saben? Creo firmemente en que el salmista estaba consciente de que a causa de su pecado, él tenía encima la abominación de Dios. Había entendido que consecuencia de su pecado tenía encima la abominación de Dios. Y más allá de cualquier cosa, esto que había entendido era lo que tanto le dolía. Era por lo que tanto lloraba su alma y expresaba con su boca lo que su alma, su corazón, no podía expresar. ¿Saben? Cuando un verdadero hijo de Dios ha fallado contra Dios, el sentimiento de culpa le afecta tanto que lo que más va a desear es el perdón de Dios. Cuando un hijo de Dios ha fallado, ese cargo de conciencia, ese remordimiento, no le va a dejar en paz hasta no obtener el perdón de Dios. Por eso le hago otra vez la pregunta a usted. ¿Se ha sentido como se está sintiendo el salmista? ¿Siente que está en el lodo cenagoso y no puede salir por sí mismo? ¿Siente que ha tocado fondo? Le pregunto a los jóvenes también. ¿Jóvenes están conscientes de su pecado? No generalizando, chicos, sino pensando también en que podemos pecar no solo en hechos, podemos pecar en palabras, en pensamientos, en actitudes hacia nuestros padres superiores, colegios, universidad. Jóvenes están conscientes de su pecado y lo más importante, hay remordimiento en ustedes cada vez que fallan o decepcionan a Dios, decepcionan a sus padres. ¿Hay remordimiento? ¿Sabe? Si esto sucede, es bueno. Es bueno, porque significa que hay una obra, hay una semilla en su vida que está creciendo y que hace que no permita que usted peque deliberadamente, porque de alguna manera esta conciencia es una traba, un obstáculo para que usted decida seguir pecando. Pero si no hay ese remordimiento, si no hay ese cargo de conciencia después de haber pecado, les digo, necesitan con urgencia entender que tiene encima la abominación y el aborrecimiento de parte de Dios. Hermanos, es interesante porque a veces podemos hablar del pecado como algo muy superficial. Como que todo el mundo peca, entonces yo también peco. Y es algo normal porque todo el mundo lo hace. Quizás minimizamos el pecado, quizás no lo consideramos una mentira blanca, un pecado pequeño o algo así. Pero ¿sabe? Con el texto de Proverbios 6 podemos entender que pecado es pecado. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿qué más dice? Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, lo malo no es haber pecado, no es haber quebrantado los mandamientos de Dios. Lo malo es perfeccionarnos en quebrantar los mandamientos de Dios. Lo malo es llegar al pozo de la desesperación y quedarnos allí, de brazos cruzados, sin hacer nada. ¿Sabe? Lo cierto de todo es que, en forma general, el salmista termina de la manera más hermosa posible este salmo. Termina diciéndole a la congregación hoy que hay esperanza,
hay oportunidad. El salmista, cuando está en lo más profundo, en la desesperación más terrible, cuando ha tocado fondo, de alguna manera alza su mirada al cielo, viendo la cruz, y va a decir: pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 130, versículos 4 al final. Es interesante y de ley, definitivamente necesitamos considerar estos versículos, porque el salmista no se queda en lo profundo, no se queda en el abismo, no se queda en el lodo cenagoso. Él va a decir, aún reconociendo la magnitud de sus pecados, él va a decir: pero en ti hay perdón. En ti hay perdón, en ti hay lo que yo busco, lo que yo necesito para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Ese es el consuelo que hoy tenemos nosotros, su palabra. Esperar y descansar en las promesas que Él ha dejado en su palabra. ¿Sabe? El salmista reconoce que solo Dios puede perdonar aquella culpa del pecado. Y no solo eso, sino también puede perdonar el castigo. Porque el castigo final era la muerte eterna. Y de eso sabía y estaba consciente el salmista, que podía ser perdonado. ¿Saben? Cuando entendemos que Dios o solamente Dios puede perdonarnos, tenemos de alguna manera en nuestra mente una leve idea de lo que significa la gracia de Dios hacia los pecadores. Cuando entendemos que no por un mérito nuestro, no porque nosotros seamos buenos o consideremos ser buenos, cuando entendemos que solamente Él puede perdonar la culpa del pecado, en nuestras vidas va a aparecer una leve idea de lo que significa y representa la gracia de Dios por los pecadores. El salmista en algún momento estaba vacío. Alzó su mirada y se llenó de fe por la obra que Dios había hecho en su vida. Y él puede decir: mi alma espera a Jehová, ansioso, emocionado, aturdido seguramente, pero también melancólico y sobre todo arrepentido y lleno de confianza. Él va a decir a viva voz: mi alma espera a Jehová. Saber que tiene una salida a este problema, a esta desesperación, lo llena totalmente de confianza a causa de Dios. El salmista reconoce que en Dios hay misericordia y va a decir en los versículos 5 al final: hay perdón. Él dice que hay abundante redención con Él, es decir, hay abundante salvación para los pecadores. Hay salvación para el castigo eterno. En Dios hay redención completa. La culpa y el castigo del pecado eterno la asume Él. Hermanos, el Salmo 130 no termina en lo profundo, no termina como empieza, no termina en un abismo. Este Salmo termina en la redención, termina en la solución, en la respuesta que el salmista necesitaba. Y quizás hoy sea la respuesta que usted y yo necesitamos, porque quizás estamos en la misma situación como he dicho antes, pero necesitamos reconocer que solo en Él hay perdón y hay redención. Hermanos, como he dicho anteriormente, el problema no es haber descendido a las profundidades, no es haber pecado. El verdadero peligro, el verdadero problema es quedarnos en las profundidades sin clamar, sin sentirse,
sin tener ese remordimiento de culpa a causa del pecado. El problema no es solo haber fallado a Dios, no es haber tocado fondo. El problema no es haber decepcionado, porque cada vez y cuando va a pasar, sí, pero no vamos a perfeccionarnos en ello. El gran peligro que tenemos es quedarnos allí sin clamar. Por ello, la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, va a decir: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados, Él será fiel, Él será justo. Hermanos, con esto no quiero decir que pecamos y estamos de brazos cruzados y no va a haber castigo. Creo que es necesario entender que todo acto tiene una consecuencia. Todo acto tiene una consecuencia. Y también para los jóvenes deben entender esto. Todas nuestras decisiones, nuestros actos tienen una consecuencia. El hecho de estar hundido en el lodo cenagoso, el hecho de estar en la desesperación más vil, más tremenda, era una consecuencia por el pecado del salmista. Por eso les digo hoy, hay una consecuencia, sin duda alguna, aquí en la tierra a causa de nuestros pecados. Por eso el salmista confiesa su pecado, alza su mirada al cielo y entiende que había una esperanza para él. Y sabe, la buena noticia es que esa misma esperanza está para los hijos de Dios hoy. La misma esperanza, la misma oportunidad para los hijos de Dios hoy. Hermanos, este salmo de alguna manera nos está dejando sin excusa. ¿Y qué quiero decir sin excusa? No podemos seguir justificando nuestro pecado. No podemos seguir diciendo es un pecado pequeño. O todo el mundo lo hace. O es una mentirita blanca. O mi papá no se va a dar cuenta. Mi mamá no se va a enterar. Este salmo nos deja realmente con la seguridad de que hay un Dios que todo lo sabe y que en un momento va a confrontar los corazones y vamos a entender cuán bajo hemos caído. Cuando el salmista entendió esto, el salmista va a decir: si mirares los pecados, ¿quién podrá estar de pie? A veces creemos que hay pecados que nadie los sabe, porque nadie más los ha visto. Pero hay un Dios que todo lo ve. Hermanos, este salmo nos enseña que en las peores profundidades los pecadores no deben abandonarse en la desesperación. Deberíamos más bien orar como lo hizo el salmista. Orar con fervor a aquel que nos puede rescatar. ¿En quién está puesta su confianza en los momentos más difíciles de su vida? ¿En quién está puesta su confianza cuando sus palabras no pueden decir lo que usted está sintiendo, lo que su corazón está sintiendo? Debemos orar con fervor a aquel que puede rescatarnos. ¿Sabe? Cristo descendió más profundo que usted y yo. Cristo cargó nuestra culpa. Él recibió el juicio que nosotros merecíamos. Es decir, Él lo dice por experiencia propia. También estuvo en las profundidades. Él, estando allí, abrió un camino de esperanza para pecadores quebrantados, para que usted y yo podamos entender que no hay restauración fuera de Él. No hay esperanza verdadera sin su palabra. No hay redención sin la sangre de Cristo. Hermanos, quiero terminar. La pregunta que hoy debemos hacernos usted y yo no es si hemos tocado fondo.
La pregunta que debemos hacernos cada día es, ¿permanecemos en el mismo pecado? Como se dice, tropezamos con la misma piedra, pecamos siempre en lo mismo y lo mismo, permanecemos en el lodo cenagoso. Y una pregunta más específica, ¿en quién está puesta su confianza, su esperanza para salir de esas profundidades? El Señor está hoy mostrando esta gran verdad, mostrando que en Él hay abundante perdón para sus hijos. ¿Saben? El llamado que tenemos o que se nos está haciendo hoy es muy claro. El Señor nos está pidiendo que dejemos de escondernos, dejemos de aparentar y, como siempre digo, con urgencia, volvamos a Cristo. Solo Él nos va a poder sacar de este lodo cenagoso. No solo personalmente, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Con esto quiero terminar. Alguien dijo, porque para una iglesia que clama desde lo profundo, hay misericordia y hay perdón. Y sobre todo, hay redención en abundancia. Esa es la promesa también para la iglesia del Amparo. Amén, hermanos.